¿Alguna vez alguien que no te conoce, que nunca en su vida te ha visto, se ha soñado contigo? Bueno, quédate en este video y te voy a contar lo que me sucedió. Hace muchos años atrás, yo fui con unos amigos y un grupo de misioneros que habían llegado de Estados Unidos a la ciudad de Nagua, en República Dominicana, específicamente a, a un campo de Nagua. Duramos más o menos una semana predicando el Evangelio, tocando las puertas, eh, teniendo contacto con la gente. Una de esas mañanas, cuando tocamos la puerta de una señora, que ella abre la puerta, la señora se pone histérica, sale corriendo, casi se desmaya y se armó un alboroto. Y cuando la señora se tranquiliza, ella cuenta de cómo la noche anterior ella se había soñado conmigo. Y esto es muy interesante por dos razones. La señora nunca me había visto. Yo nunca había visto a la señora. Yo nunca había ido a Nagua. Ella nunca ha ido a mi pueblo. Y lo segundo es lo que ella soñó. Nosotros fuimos con una misión a Nagua de predicar el Evangelio. Y en el sueño de esa señora, ella contaba de cómo yo le decía a ella que ella tenía que venir a Cristo como Señor y Salvador de su vida, que ella tenía que arrepentirse de sus pecados y que ella tenía que bautizarse y hacerse una discípulo de Jesús. Muchas personas no creen esto, eh, eh, y hablo de cristianos que creen que ya Dios no habla, pero Dios sigue hablando. Dios continúa hablando. Y yo, como pertenecía a la iglesia bautista que no cree este tipo de cosas, no digo todos, pero en su gran mayoría algunos no creen en las visiones, en los sueños, etcétera, etcétera, y respeto eso. Ya yo no pertenezco a la denominación bautista, aunque sigo siendo un cristiano evangélico. Siempre he sido abierto a este tipo de cosas porque la Biblia habla de esto. La Biblia habla y dice en el libro de los Hechos lo siguiente, específicamente en el capítulo 2 del libro de los Hechos, del versículo 15, del versículo 16 en adelante, dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que, bueno, si te devuelves a unos versículos más atrás, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Pedro está aclarando que las personas que estaban hablando en lenguas y no lenguas angelicales, cuando descendió el Espíritu Santo, esas personas estaban hablando diferentes idiomas y habían unos burladores ahí diciendo: esta gente están ebrios. Y Pedro dice: no, 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 ellos no están ebrios. Es que se está cumpliendo una profecía en el libro de Joel, que dice lo siguiente: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Los postreros días comenzaron el día de Pentecostés. El día de Pentecostés comenzaron los postreros días, los últimos días. ¿Y qué pasaría en esos últimos días? Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Dice que el Señor derramaría su espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarían, vuestros jóvenes verían visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y así continúa la profecía de Joel.
Ah, Dios continúa hablando de muchas maneras. La Biblia es la palabra de Dios, el canon fue cerrado, a la Biblia no se le puede agregar, no se le puede quitar. Lo que necesitamos saber que Dios quería que quedara escrito, quedó escrito en las Escrituras. Pero Dios no está dentro de una caja. Dios continúa hablando. El Espíritu Santo no está amarrado. El Espíritu Santo continúa hablando. Y yo quisiera ponerte algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando tú vas a comprar un carro, tu Biblia no dice el color del carro que tienes que comprar, la marca del carro que tienes que comprar, el costo del carro que tienes que comprar y a quién tienes que comprarle el carro. No lo dice las Escrituras. Entonces tú tienes que orar, buscando la dirección de Dios. Y la dirección de Dios es Dios hablándote en oración. No estoy diciendo que Dios te va a hablar audiblemente, y si lo hace, Él es Dios. Él no está encerrado para no hacer una cosa o la otra. Dios sigue siendo Dios. Él es inmutable. Él es el que pone a un burro a hablar. Él es el que puede hacer que las piedras hablen. Dios no está encerrado. Dios continúa hablando. Cuando tú te ibas a casar, tú buscaste la dirección de Dios, y la dirección de Dios es Dios diciéndote con quién te vas a casar. La Biblia no dice cuál es la muchacha, sí da la característica, sí dice cómo debe de ser la esposa de un hombre de Dios, pero no te dice que tiene que tener el pelo negro, que debe de ser de tal ciudad, que debe de ser de tal iglesia. La Biblia no dice eso. Tú busca la dirección de Dios en oración y Dios te habla y te dice, esa es. Entonces Dios sigue hablando. Dios continúa hablando. Algunos hermanos que me conocen desde hace mucho tiempo saben que soy una persona que tiene mucho cuidado con hablar sobre estos temas, y creo que si me escuchan ahora van a pensar que me he vuelto loco, etcétera, etcétera, pero no importa, no me interesa. Lo único que me interesa es servir al Señor, a vivir en su palabra. No estoy violentando la palabra de Dios. Estoy contando una experiencia que yo tuve. Si tú no la has tenido, bueno, Dios en su soberanía no te lo ha permitido, pero Dios continúa hablando. Dios continúa hablando no solamente a través de las Escrituras. La creación le habla al hombre de que hay un Dios soberano, creador de todo. Entonces Dios habla de múltiples maneras, y a esta señora el Señor le habló a través de un sueño, y el sueño no contradice las Escrituras. Las Escrituras dicen que necesitamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Las Escrituras dicen que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, y las Escrituras dicen que tenemos que bautizarnos. Exactamente lo mismo que yo le decía a una señora que no conocía y que no me conocía a mí en un sueño. Entonces, tenemos que venir al Señor, en oración, ser humildes, no llenarnos del orgullo teológico con el que nos hemos llenado por tantos años y nos hemos inflado, y tenemos que ser fieles a las Escrituras, claro está, pero no podemos meter a Dios dentro de una caja y decir que ya Dios no habla en sueños, o que Dios no habla de esta manera u otra manera. Sabemos que las Escrituras es todo lo que el hombre necesita, pero si Dios en su soberanía le permite al hombre tener un sueño, y en ese sueño revelársele, ¿quiénes somos nosotros para decir que el sueño que tuvo esa persona no es cierto? Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de juzgar, porque Dios es soberano. Dios es soberano y Dios obra de manera misteriosas que ni tú ni yo entendemos.
Bueno, espero que este video te sirva de mucho. Este servidor se despide. Dios te bendiga. Te invito a que te suscribas a mi canal y que compartas este video. Dios te bendiga.